Hoy vamos a hablar de corrupción, de oligarcas, de política, de dinero y de muchos trapos sucios que ocurrían en Ucrania, pero que también han ocurrido en muchas otras repúblicas exsoviéticas, por no hablar de Rusia. Pero ese es el tema del vídeo de hoy. Corrupción y oligarcas en Ucrania. En realidad lo vamos a ver en el periodo previo a Zelensky, porque creo que la etapa de Zelensky tenemos que tratarla en exclusiva. Al fin y al cabo, es el personaje del año para la revista Time. Y para empezar, vamos a hablar un poco acerca de los orígenes de la independencia del pueblo ucraniano. Sabéis que después de la Primera Guerra Mundial, bueno, en realidad antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, la situación de Rusia después de que los bolcheviques hubieran tomado el poder no era especialmente buena. Y se llegó el 3 de marzo de 1918 al Tratado de Brest-Litovsk entre los bolcheviques y los alemanes. De tal forma que los rusos, que estaban perdiendo, perdieron también mucho terreno. Como veis, toda esa franja azul que veis dibujada en ese mapa. Es cierto que la derrota de los alemanes en la Primera Guerra Mundial devolvería a Rusia todos esos territorios. Y fue en los territorios de Ucrania donde se enfrentaron con gran dureza los ejércitos bolcheviques y las fuerzas de los rusos blancos. Una vez terminado ese conflicto, el juego que habían tenido los bolcheviques durante el imperio zarista de alimentar la independencia y el independentismo en diversas repúblicas o en diversas regiones del imperio ruso, se tradujo, por ejemplo, en declaraciones y después dentro de la propia constitución de la Unión Soviética, como esta que Lenin escribía a través de una carta a los obreros y campesinos de Ucrania después de derrotar al general blanco que había comandado los ejércitos precisamente en los territorios ucranianos, Denikin. Esta doctrina del independentismo de las repúblicas socialistas soviéticas, como digo, se mantuvo en la constitución de la Unión Soviética para mal, en realidad, de los intereses rusos que se iban a ver muy dañados con la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento del Partido Comunista Ruso y también de la propia Unión Soviética. En el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, dos personajes, sin embargo, tienen que aparecer en nuestra historia. Dos personajes históricos ucranianos y que tendrían mucha importancia, que van a tener mucha importancia en los periodos posteriores, principalmente a partir de la independencia, pero de manera especialmente notable a partir del gobierno de Víctor Yushchenko y posteriormente también podríamos decir en las pugnas electorales que mantuvieron Petro Poroshenko y Volodymyr Zelensky. Dos personajes que han alimentado el ideario nacionalista de los ucranianos. Simón Petliura, que era un crítico literario, crítico de teatro, fue uno de los generales que combaten con los ejércitos de los rusos blancos contra los bolcheviques. Famoso por su antisemitismo y por los pogromos que protagonizó, Simón Petliura muere en París, me parece 2 años después de finalizado la guerra civil rusa, en París por disparos de un judío. Y posteriormente tenemos a Stepan Bandera, el famoso personaje nacionalista, fascista, que colabora con los nazis y se enfrenta a los nazis y que es retomado como un símbolo del nacionalismo ucraniano a partir principalmente de los hechos del Euromaidán. Estos dos personajes, como os digo, se van a convertir en una excusa para el nacionalismo, también en una especie de bandera. De tal forma que muchos ucranianos, olvidando aquellos aspectos que son más negativos de estos dos personajes, sin embargo, los toman como un elemento de unión de ese espíritu independentista ucraniano que se va a enfrentar a Rusia y, por lo tanto, a los deseos imperiales de sus gobernantes, y en especial de Vladimir Putin. También dos acontecimientos históricos han sido muy utilizados por parte del nacionalismo ucraniano. El primero son las grandes hambrunas que provocaron la muerte de entre 3,5 y 5 millones de personas, el llamado Holodomor, el gran genocidio para muchos historiadores que produjeron las políticas estalinistas en Ucrania y que se desarrollaron entre 1932 y 1933. Otro acontecimiento que también es muy utilizado por los nacionalistas ucranianos
son las matanzas que se produjeron entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941 de judíos por parte de las tropas nazis en Babi Yar. Estos dos elementos también, como os digo, estos dos acontecimientos también aparecerán dentro del imaginario de la política ucraniana a lo largo de los años posteriores, principalmente a 2014, al Euromaidán, con, vamos a decirlo, intensidad diversa. Mucha intensidad, por supuesto, en los grupos de extrema derecha y neonazis, y con intensidad relativa, dependiendo de cuál es el candidato, en los candidatos a a las elecciones presidenciales de Ucrania posteriores a Víctor Yanukovych. En cualquier caso, no os quería hablar exclusivamente de esto. Os quería hablar de lo que supuso, evidentemente, para Rusia la derrota de la idea comunista en 1991. Es cierto que el Imperio Soviético, después de la Primera Guerra Mundial, logró retener todo ese territorio que había perdido con los tratados de Brest-Litovsk, pero posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, extendió su ámbito geográfico incluso hasta llegar al Mar Báltico y obviamente dominando todo lo que era Ucrania. El Imperio Soviético, sin embargo, era un poco más amplio. He cogido este mapa en el que obviamente veis a China. Ahí no es que quiera decir que China fuera un país miembro del Imperio ruso o del Imperio Soviético. Lo que pasa es que me encantó el mapa que he encontrado, esta página, pero lo interesante es lo que hay a la izquierda. Es decir, cómo además Rusia, además de retener todos esos territorios que recuperó cuando Alemania es derrotada en la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial extiende su influencia a través de países satélites hasta situarse prácticamente en el Elba y llegar su influencia. Es cierto que después, de forma muy atemperada por el propio carácter que impuso en Yugoslavia Tito, pero extiende su influencia hasta el Adriático. El Tratado de Brest-Litovsk produjo una situación de hecho, y es que la pérdida de los territorios ucranianos permitió que Ucrania se independizara de forma efectiva. Lo que pasa es que después la guerra civil rusa y su victoria por parte de los bolcheviques acabó con ese movimiento independentista. Pero ese movimiento independentista y ese espíritu, lógicamente, no acabaría ahí, sino que se mantendría a lo largo del tiempo esperando un momento propicio para reemerger con fuerza. Y ese momento propicio lo proporcionó las vacaciones que se tomó este señor, Gorbachev, en 1991, en el verano de 1991, que fue al mismo tiempo aprovechado por otros miembros del Partido Comunista para intentarle dar un golpe de Estado. Y de hecho, le apresaron aquí, en la dacha en la que estaba de vacaciones Gorbachev en el Mar Negro. Ese golpe de Estado fue protagonizado por elementos importantísimos de lo que era la nomenclatura soviética. Entre ellos estaba el jefe de la KGB, Vladimir Khrushchev, pero además encontrábamos a Valentín Pavlov, primer ministro soviético, a Dmitry Yashov, ministro de Defensa soviético, que luego fue rehabilitado por Vladimir Putin y que se convirtió en uno de los personajes más agasajados, principalmente en las conmemoraciones del 50 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. También estaba Oleg Shenin, miembro del Politburó, y por ejemplo Boris Pugo, ministro del Interior soviético, que cuando fracasó el golpe de Estado se quitó la vida conjuntamente con su mujer. Estos personajes no son todos los que estaban en esta historia. El golpe de Estado fue protagonizado por lo que se llamó los Ocho Grandes, pero era un grupo que en realidad se extendía hasta 11 personas. En cualquier caso, el golpe de Estado llevó los tanques a las calles de Moscú el 19 de agosto de 1991 y allí se quedaron casi 3 días. Casi 3 días en los cuales la población decidió salir a las calles a oponerse a aquel golpe de Estado, porque es cierto que había ilusión, por lo menos en la gran capital, en Moscú, por los movimientos de apertura económicos y democráticos y la promesa de que la situación, sobre todo material, rusa, podía mejorarse si el país transicionaba a un modo de gobierno y de economía occidental. Incluso, como veis, se hicieron barricadas para impedir el paso de los tanques, que obviamente si hubieran decidido avanzar, seguramente hubieran podido eliminar esas barreras fácilmente, pero para impedir que se acercaran al edificio que veis al fondo, que es el edificio del Congreso ruso, es decir, de la Duma rusa. Viendo que el golpe de Estado no tenía éxito y que la gente lo paraba en las calles,
un político importante dentro de Rusia decide dar un paso al frente y hacerse dueño de la situación con un discurso que se hizo mundialmente famoso, el discurso que encima de un tanque realiza Boris Yeltsin, en realidad a un puñado de personas que estaban enfrente del Congreso ruso, pero ese discurso es el que va a catapultar a Boris Yeltsin hasta la presidencia de Rusia y además le va a dar todo el poder de tal forma que sea capaz no solo de disolver el Partido Comunista ruso, sino de disolver la Unión Soviética. Es decir, este discurso marcó un elemento absolutamente diferencial en la historia de Rusia, pero además iba a abrir la posibilidad de que las distintas repúblicas soviéticas y los distintos gobiernos que tenían una población con un espíritu nacionalista jugaran la baza del independentismo y además lo consiguieran. Y entre esos países íbamos a encontrar obviamente también a Ucrania. Ucrania sería uno de los que jugarían inmediatamente la baza del independentismo. ¿Cómo de inmediato? Pues en realidad de la forma más inmediata imaginable. Solo 2 días después del fracaso del golpe de Estado y la toma del poder por parte de Yeltsin, el 24 de agosto de 1991, la Duma ucraniana en Kiev votaba de forma mayoritaria la independencia del país y la convocatoria de un referéndum para que la población ratificara la independencia. Inmediatamente el Parlamento hizo un movimiento puramente nacionalista de colgar la bandera ucraniana y sustituir las banderas soviéticas, dando por finalizado el fin del imperio soviético, como decía la revista US News, precisamente en septiembre, a principios de septiembre de 1991. Esa independencia sería votada 3 meses después, o 2 meses después, en diciembre de ese año, con un éxito avasallador. De los casi 38 millones de personas que estaban convocadas, 31 millones o 32 millones votaron afirmativamente, lo que es más del 70% de los que estaban convocados. Y además, en términos territoriales, el referéndum fue un éxito en todos los territorios, salvo en Crimea, en donde, como veis, solo votaron afirmativamente el 54% de las personas, mientras que en Sebastopol votaron afirmativamente el 57%. Independencia que fue reconocida inmediatamente por diversos países. Inmediatamente quiere decirse al día siguiente. Si el referéndum se produjo el 1 de diciembre de 1991, ese mismo día Polonia y Canadá reconocían la independencia de Ucrania. Oh, y qué sorpresa, también Rusia. Sin embargo, otros países fueron bastante más cautos y esperaron a ver qué podía pasar hasta tomar la decisión de efectivamente reconocer al nuevo país como un miembro de la comunidad internacional. El 25 de diciembre de 1991, los Estados Unidos se unían a ese reconocimiento. Tardaron un poquito. En cualquier caso, la independencia llegó y había que nombrar un nuevo presidente. En las elecciones, el presidente que fue nombrado no era un desconocido en términos de poder para la Ucrania soviética, porque había sido presidente del Partido Socialista y presidente o secretario general del Politburo, Leonid Kravchuk. Leonid Kravchuk fue el que se tuvo que comer el marrón, por así decirlo, de tratar de hacer todo el proceso que se estaba haciendo en Rusia, de transición hacia la democracia y de transición hacia la economía de mercado, con ¿cómo decirlo?, la misma ignorancia, pero también el mismo atrevimiento que se realizó en el caso de Rusia. Kravchuk fue el responsable de tratar de hacer la privatización de las empresas públicas ucranianas. ¿Cómo? Pues a través de un procedimiento muy parecido al que se hizo en Rusia, pero que voy a comentar posteriormente, porque él no es el que lo llevó a cabo. El que lo llevó a cabo fue Leonid Kuchma, que es su sucesor. Muy pocos años después, 3 años después, fue quien le sucedió en el poder. Se establecieron unos cupones como forma de propiedad privada de los medios públicos de producción, es decir, se dividió el valor de los medios de producción públicos entre la población ucraniana y entonces se asignaron una serie de cupones que permitirían, se supone, hacer que los ucranianos se convirtieran en capitalistas. También se puso en marcha el proceso de privatización de 12.000 empresas en las que cayeron como si fueran moscas a la miel los famosos oligarcas, es decir, todos aquellos que tenían una ansia extraordinaria de hacerse ricos y no especiales escrúpulos, encontraron en esa privatización la posibilidad, efectivamente, de convertirse en personas muy ricas. Pero además, durante el 92 hubo mucha
información acerca de la venta de armas, de los armamentos que tenía el ejército ruso en el territorio ucraniano hacia otros países y hacia otras zonas en conflicto que las necesitaban. Ucrania cayó en una inflación devastadora del 10.000%. Todo el mundo se llevó el dinero principalmente a Chipre, igual que se hizo en Rusia durante esos años. Se volvió al trueque exactamente igual que ocurrió en Rusia. El gobierno intentó establecer controles de precios para evitar la carestía de la vida y lo único que consiguió fue más escasez y por lo tanto más miseria, de tal forma que la economía se hundió en un enorme pozo, lo cual favoreció lógicamente el crecimiento de la corrupción. Y además, Kravchuk fue el protagonista de llevar a cabo ese proceso de devolver las armas nucleares que habían quedado en Rusia a Rusia, porque no dejaban de ser un elemento de conflicto, de confrontación y por lo tanto de posibilidad de ruptura de la paz, vamos a decirlo entre comillas, que se había establecido en Europa y con los Estados Unidos y Rusia después de la caída de la Unión Soviética y por lo tanto era un elemento que era importante tratar de tener controlado. Y precisamente el memorándum de Bucarest pues lo firmó el presidente Kravchuk conjuntamente con Boris Yeltsin, que como le veis está especialmente satisfecho de recuperar sus armas nucleares, y el presidente Bill Clinton. Como os digo, la economía ucraniana en esos años se hundió de forma devastadora. Aquí tenéis el Producto Interior Bruto en términos constantes desde 1990 hasta el año 2020. Esa caída devastadora, como os digo, coincidió además con una inflación devastadora que en términos mensuales pudo alcanzar los 10.000%, pero que en términos interanuales alcanzó casi el 5.000% en el año 1993. Y que fijaos, se fue reduciendo y en el año 1999 seguía siendo una inflación de 2 dígitos, 22,7%. Como veis, en términos económicos, la situación para Kravchuk no podía ser peor. Es cierto que además dio las condiciones, proporcionando esa catástrofe económica, pero también abriendo el proceso de privatización de una manera obviamente muy equivocada, abrió las puertas a la llegada de los oligarcas. Pero sería su sucesor, Leonid Kuchma, el que realmente se iba a llevar la palma en este asunto de crear oligarcas. ¿Por qué? Porque fue él el que realmente protagonizó el proceso de privatización. Es decir, el que puso todo el sistema productivo público ucraniano en manos del sector privado, precisamente sería él. Ahí tenemos, por ejemplo, a Víctor Pinchuk, que es su yerno, y que sería uno de los más beneficiados en todo ese proceso de privatizaciones. Lo bueno, o lo malo, mejor dicho, es que en ese proceso de privatizaciones íbamos a encontrar a políticos que estaban dentro del gobierno de Kuchma. Y esto va a ser una constante a partir de ese momento en todos los gobiernos que va a tener Ucrania prácticamente hasta nuestros días. Uno de los personajes más importantes de esa película sería el primer ministro, Pablo Lazarenko, que además iba a encontrar en una joven Yulia Timoshenko la forma o el mecanismo a través del cual el dinero público iba a empezar a fluir hacia manos privadas. ¿Por qué digo que iba a empezar a fluir? Porque Yulia Timoshenko, cuya familia en origen había tenido un negocio de tiendas de alquiler de cintas VHS, de vídeos, a través de su marido inicia un negocio de hidrocarburos. El marido crea una empresa de petróleos, que se acaba transformando en una empresa de energía gasística. Y va a ser Lazarenko, a través de la concesión de subvenciones y también de concesiones, el que va a upar a Yulia Timoshenko a ser una de las mujeres más ricas de Ucrania. Y además, yo creo que siguiendo su propio ejemplo, va a convertirse Yulia Timoshenko en uno de los personajes políticos fundamentales de la historia del país, de la historia de Ucrania. Y Lazarenko no acabaría bien, sino que acabaría en una cárcel debido a una investigación internacional sobre el blanqueo de dinero que se produjo a través de la empresa comercializadora de gas de Yulia Timoshenko. Y en concreto, fijaos, una cifra que obviamente nos indica que el negocio debía ser muchísimo más suculento, que era el blanqueo de 114 millones de dólares. Estos episodios obviamente empezarían a ser cada vez más habituales. Es decir, siempre alrededor del poder ucraniano iba a aparecer algún millonario que, siendo protegido por el Estado y beneficiándose
de las condiciones, o bien de privatización, o bien de subvención a los productos que él iba a vender, o bien a través de la concesión de determinadas explotaciones, iban a hacerse cada vez más ricos. Uno de esos personajes vino del Donbass, de Donetsk, que se acabó convirtiendo en uno de los hombres más ricos del país, Rinat Akhmetov. Akhmetov creó un grupo, el grupo de gestión de capital sistema, en el cual bueno, pues, se creó un holding que tenía intereses desde las industrias metalúrgicas a la energía, a las finanzas, telecomunicaciones, agricultura e incluso el deporte, porque Rinat Akhmetov es el propietario del club de fútbol Shakhtar Donetsk. Sin embargo, Akhmetov también está detrás de la creación del Partido de las Regiones y después del Euromaidán fue considerado por sus paisanos del Donetsk como un traidor. Ahí tenéis a milicias independentistas y por lo tanto antiucranianas a la puerta de su casa protestando precisamente contra él por ese colaboracionismo que entendían que había desarrollado Akhmetov con Ucrania. Como les veis, todos ellos pues adornados con la bandera rusa, la veis ahí también al fondo, y lo que pasaría a ser también un clásico de Ucrania, es decir, la situación en la que ninguno de los líderes iba a ser defendido por los extremistas. Vamos a encontrar que gran parte de los oligarcas o bien provenían del Donbass o bien provenían de Dnipropetrovsk. Y este es el caso de Víctor Pinchuk, que está metido o que estuvo metido en todo tipo de negocios también y que se enriqueció de forma muy importante durante el gobierno de su suegro, cosa que tampoco deberíamos sorprendernos o que no debería sorprendernos especialmente. Adquiriendo, por ejemplo, la planta de ferroaleaciones de Nikopol, una planta que se estimaba su valor en 1.000 millones de dólares y que Pinchuk logró comprar, oye, qué cosa más ventajosa, solamente por 80 millones de dólares. Estos tejemanejes entre el poder político y el poder económico, como os digo, empezarían a ser muy habituales. ¿Qué otras cosas podemos encontrar durante el gobierno de Kuchma? Pues el surgimiento de otros tantos oligarcas que iban a tener también importancia en el futuro. Por ejemplo, tenemos a Igor Bakay, que se haría con el monopolio del tránsito de gas ruso a través de la empresa gasística más importante de Ucrania, Naftogaz. Luego teníamos a Mykola Martinenko, que fue el encargado de apoderarse de la energía nuclear en Ucrania. Konstantin Zevago se hizo con acererías. Por otra parte tenemos a Víctor Medvedchuk, que recordaréis porque su hija ha sido apadrinada por Vladimir Putin, es decir, Vladimir es su padrino, y que tenía esos intereses económicos. Medvedchuk fue preso por el ejército ucraniano a partir de la invasión rusa y luego fue intercambiado en un intercambio de prisioneros y ahora mismo está en Rusia. Alexander Volkov, que fue el creador de la primera televisión privada de Ucrania, y luego tenemos a Alexander Zinchenko y a Igor Pluznikov, que fueron los creadores de uno de los imperios multimedia más importantes del país y que por lo tanto tenían mayores intereses. Kuchma acabó su mandato con un escándalo por todo lo alto. El escándalo fue la desaparición de un periodista, Georgi Gongadze, que se dedicaba a la investigación precisamente de los trapos sucios que estaban alrededor del poder económico y político del gobierno de Leonid Kuchma. Acabó apareciendo un año después decapitado en lo que acabó llamándose el Kuchmagate. Obviamente, dentro de esa situación, pues Kuchma perdió todo su prestigio y acabó siendo sustituido en las siguientes elecciones por otro candidato. Pero antes sería bueno hablar de que en ese proceso, porque cuando hablamos de Kuchma ya estamos hablando del año 2000, en todo ese proceso es verdad que algunos artículos ya investigaban la ruptura que se estaba creando en términos sociológicos en Ucrania entre lo que podríamos llamar el este eslavo y por lo tanto más próximo a Rusia y la Ucrania étnica más bien situada en el centro y en la zona occidental del país. Esa división además también se iba a ver reflejada en términos políticos. Es decir, lo que se iba a ver de forma progresiva en Ucrania es cómo occidente del país era mucho más aperturista, buscaba candidatos que permitieran una mayor apertura política y económica, mientras que los candidatos del este eran más conservadores y también más proteccionistas en términos económicos, pero también en términos sociales. Y eso acabaría reflejándose también en quiénes iban a ser elegidos
posteriormente. Por ejemplo, en el año 2004, en unas elecciones muy controvertidas, parece que va a ganar Víctor Yanukovych, que venía con el Partido de las Regiones apoyado por todo lo que es ese este eslavo, también la parte central, sabéis que la parte central está bastante mezclada y la parte sur del país, y por otra parte Víctor Yushchenko, que procedía de la parte occidental, o que tenía más apoyo en la parte occidental, y además tenía un programa político mucho más aperturista. Las elecciones en la primera vuelta quedan prácticamente empatados, en la segunda vuelta Yanukovych gana por muy poco porcentaje, por un 3%. Las gentes se lanzan a la calle diciendo que aquello ha sido un tongo. Se produce lo que se llama la Revolución Naranja y se hace una tercera vuelta en la cual gana con más autoridad este señor que os voy a poner en pantalla, que es Víctor Yushchenko, que unos días después de su triunfo es envenenado con una dioxina además muy especial, una dioxina que se encuentra en lo que se llama el agente naranja, que seguramente recordaréis de la guerra de Vietnam. Es decir, quien es llevado al poder por la Revolución Naranja es envenenado precisamente con el agente naranja. Es una historia realmente notable. Es cierto que nunca se llegó a determinar quién le había envenenado, que se focalizó principalmente la atención en un agente secreto ucraniano que participa en una reunión con Yushchenko unos días antes. Y es cierto también que Yushchenko incluso trató de involucrar años después a su cuñado en todo este asunto. En cualquier caso, Yushchenko sobrevivió y pudo gobernar. Se le quedó la cara, como veis, muy estropeada con ese acné que produce esta dioxina. Yushchenko trajo a la campaña electoral algo que otros no se habían atrevido a tratar o a traer de forma tan exagerada. Y ese algo fue el nacionalismo. Para tratar de diferenciarse de Yanukovych, que venía de las regiones del Donbass y apoyado principalmente por los oligarcas del Donbass, jugó la baza del nacionalismo y la jugó de una forma peligrosa, es decir, homenajeando a la memoria de Stepan Bandera, del fascista del que hablábamos al principio del vídeo. Este fue uno de los elementos que trajo Yushchenko. Y otro de los elementos que ayudó a mantenerse fue el de los oligarcas, a través, por ejemplo, de la concesión del Orden del Mérito a estos 4 señores, 2 de ellos milmillonarios, Igor Kolomoisky y Rinat Akhmetov, y los otros 2 solamente multimillonarios, Grigori Surkis y Sergei Taruta. Igor Kolomoisky, obviamente, es un personaje que es importante dentro de nuestra historia, pero no en el momento presente, lo será un poco más adelante, porque Igor Kolomoisky es el oligarca que estuvo detrás del, ¿cómo decirlo?, de la carrera meteórica en términos políticos de Volodymyr Zelensky. El periodo fue especialmente propicio para la aparición de intermediarios que además conseguían grandes comisiones que lograban filtrarse por las grietas para llegar hasta el bolsillo de los propios políticos. Uno de estos fue Dimitro Firtash, que gracias a la empresa Sucrenergo consiguió ser el intermediario entre Gazprom y el gobierno ucraniano, de tal forma que acabó haciendo una fortuna realmente enorme. Lo que es interesante es que Firtash, que va a ser muy influyente durante el periodo de Yushchenko y también el periodo de Yanukovych, es un individuo que acabó estando dentro de la órbita de un personaje que luego traeremos aquí, que es Paul Manafort. Paul Manafort, que acabó siendo uno de los asesores de la campaña electoral de Donald Trump en 2016 y que por determinadas operaciones de lavado de dinero y también por ser considerado en los Estados Unidos como un representante de agentes extranjeros, acabó con sus huesos en la cárcel. Bueno, pues en este periodo es en el que encontramos a este tipo de personajes y ya empezamos a ver cómo aterriza dentro de Ucrania, pues no solamente la propia corrupción autóctona, sino también corrupciones que venían desde el extranjero. Acaba siendo acusado de corrupción por una serie de donaciones que se hacen a un hospital filantrópico que impulsó su mujer. Hospital que nunca se llegó a construir y dinero que nunca acabó sabiéndose dónde había ido. De tal forma que también Yushchenko acabaría perdiendo su credibilidad y por lo tanto en las siguientes elecciones nos encontraríamos con un enfrentamiento entre otros 2 personajes, uno ya ha salido, pero otro sería fundamental en la historia de Ucrania, que serían Víctor Yanukovych del Partido de las Regiones y por otra parte Yulia Tymoshenko, que
viendo que se le había quedado pequeño el asunto de los negocios, decidió dar el salto también a la política. El Partido de las Regiones apoyó a Víktor Yanukovych para ser su candidato en estas elecciones de 2010, pero no consiguió suficientes diputados para gobernar en solitario. Tal y como era la política dentro de Ucrania, a pesar de no tener ese apoyo, acabó consiguiendo que 7 diputados del partido de Yulia Tymoshenko se pasaran de bando para poder llegar al poder. Posteriormente, 2 años después, se hicieron las elecciones parlamentarias y el Partido de las Regiones, la verdad es que tuvo un éxito sonado en casi todo el país, pero especialmente más sonado dentro de las regiones del este, es decir, principalmente en el Donbass. Sin embargo, Yanukovych no era un personaje especialmente atractivo para el electorado. Y eso era una dificultad, porque además Yanukovych venía del fracaso el que le había llevado la Revolución Naranja, es decir, había perdido mucho prestigio. Pero ya a la política ucraniana había llegado Paul Manafort, que se dedicaba a hacer investigaciones sociológicas y también a asesorar políticos en el país obteniendo pingües beneficios. Esos pingües beneficios y su habilidad, efectivamente, para conocer a la opinión pública ucraniana fueron los que permitieron que un hombre que no era un especial buen orador, como era Yanukovych, sin embargo, obtuviese un gran crédito de un pasado muy duro, de un pasado de pobreza, que fue muy bien valorado por los ucranianos precisamente por la idea de que podía ser el hombre adecuado para luchar contra la corrupción y los poderes de los oligarcas en Ucrania. Y estaban bastante equivocados porque en principio lo que hizo el bueno de Yanukovych fue intentar eliminar a la oposición política. Empezando por Yulia Tymoshenko, que no podemos decir que fuera una bendita, pero que acabó dando con sus huesos en la cárcel precisamente por una persecución que empezaría a ser también habitual a partir de este momento. Es decir, los políticos ucranianos se aficionarían de forma muy intensa a tratar de llevar a la cárcel a sus oponentes porque también lo tenían bastante fácil. Lo único que tenían que demostrar era efectivamente que habían estado envueltos en algún tipo de acto de corrupción, lo cual debía ser una de las cuestiones más sencillas del mundo. Os había dicho que Manafort había sido consejero de Donald Trump, ahí le veis al fondo a la derecha, detrás de su hija. Y Yanukovych, ¿qué hizo en el ámbito de los oligarcas y en el ámbito de la corrupción? Pues Yanukovych inventó un concepto nuevo, vamos a decirlo así, el concepto de la familia. Es decir, Yanukovych lo que hizo fue tejer una red de intereses dentro del gobierno que eran principalmente mediados por uno de sus hijos, Alexander, aunque ya veis ahí que también Víctor Yanukovych Jr. existía dentro de ese conglomerado de intereses como miembro del Parlamento, pero que incluía pues, desde miembros del Ministerio de Finanzas, Justicia, bancos, de tal forma que se puede decir que Yanukovych y su familia saqueó el erario público y lo saqueó siguiendo exactamente la misma pauta que habían seguido otros. En esa pauta de saqueo hubo un personaje importante, siempre tiene que haber un mediador, y ese mediador fue Sergei Kurchenko, de la empresa Betek, que es una empresa gasística que empezaría a ser la que intermediaría también entre Gazprom y el erario público ucraniano. Posteriormente al Euromaidán, huye, como sabéis, Yanukovych de forma precipitada y a partir de ahí se empieza a descubrir pues, cómo estaba su situación económica. La gente ya conocía que tenía una enorme mansión pues, sobre la que se trataba de guardar en los medios de comunicación un silencio muy discreto, pero el día después de su ida a Rusia, la mansión es asaltada, no se puede decir asaltada, es visitada por la gente, porque entran en ella para ver qué es lo que había dentro. La mansión es una mansión que incluso tenía un pequeño zoológico, una cantidad muy considerable de hectáreas y bueno, pues el edificio, como veis, era un edificio especialmente lujoso. Se puede decir que Yanukovych, desde aquellos orígenes humildes, oye, lo había hecho extraordinariamente bien para poder ascender dentro de lo que es la escala social. E incluso tenía, oye, que a mí esto me encantaría tenerlo, un barco de fiesta, para montarte ahí tus fiestecitas a la caída de la tarde. Y aquí tenéis cuando la gente invadió la propiedad para ver exactamente cómo vivía su gobernante. La transición política se debió a los dos señores que están en el centro, Yatsenyuk y Turnichov. Las elecciones se hicieron de forma prácticamente inmediata en 2014 y llegó al poder alguien que iba a tener una gran habilidad dentro de esta política oligárquica política de los ucranianos, pero que en sí mismo él ya era un oligarca. Estamos hablando de Petro Poroshenko.
Petro Poroshenko gana las elecciones al Yulia Timoshenko, además la gana de forma muy clara, con un 54,7% de los votos, pero con la peculiaridad de que Poroshenko ya era millonario. Poroshenko presentaba ya una imagen de oligarca, de hombre rico, de hombre de negocios muy exitoso, cuando llega a la presidencia de Ucrania. Tampoco debemos engañarnos. El bueno de Poroshenko, que había hecho su negocio principalmente con el chocolate. El chocolate es la marca de fábrica, por así decirlo, de Poroshenko, por algo le llamaban el rey del chocolate. Hizo con esta marca, en principio, su fortuna a partir de mediados de los años 90. El nombre Roshen viene obviamente de su propio nombre, de Poroshenko, de tomar las letras centrales, pero no se puede decir que Poroshenko hubiera estado al margen de la política de forma precedente. Vamos a ver a qué se dedicó el bueno de Poroshenko antes de llegar a ser presidente de Ucrania. Pues resulta que Poroshenko había sido parlamentario durante el gobierno de Leonid Kuchma, es decir, desde 1994 hasta el año 2000. Había sido uno de los padres fundadores del Partido de las Regiones con Yanukovych y por lo tanto también tenía intereses, por así decirlo, en esa región del Donbass. Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa y ministro de Relaciones Exteriores con Víctor Yushchenko y posteriormente ministro de Economía y Comercio bajo Yanukovych. Entonces, este bueno de Poroshenko, que se presentó como un hombre aperturista y pro-occidental, resultó ser un hombre que había estado colaborando con todos los presidentes de gobierno desde Kuchma hasta el momento en que le tocó a él el turno. En ese turno, efectivamente, se puede decir que Poroshenko tampoco saldría indemne de los procesos de corrupción. Pobrecitos estos oligarcas que siempre acaban pringando. Es cierto que Poroshenko entró con muy buenas intenciones y afirmó antes de las elecciones: vamos a incorporar nuevas tradiciones, venderé mis activos inmediatamente después de ocupar el puesto. Lógicamente, Poroshenko no vendió ninguno de sus activos, sino que además incrementó su fortuna en 855 millones de dólares precisamente durante su presidencia. Obviamente, aquí nos diría Poroshenko por su talento como negociador. Además, uno de sus negocios principales acabó siendo un banco importante dentro de Ucrania, el Banco de Inversión Internacional, del cual poseía el 60%, pero que nos ayuda también a conocer a sus socios, a los otros oligarcas que iban a estar alrededor de él. Uno era Igor Kononenko, jefe adjunto del grupo parlamentario, que tenía casi un 15% de las acciones del banco. El otro, Oleg Gladkovsky, primer jefe adjunto del Consejo de Seguridad, con casi un 10%, Konstantin Burshilin, jefe del Fondo de Garantía de Depósitos del Estado, es decir, el jefe del Fondo de Garantía de Depósitos tenía participación importantísima en un banco, y posteriormente un oligarca por sí mismo, por méritos propios, Oleg Zimin, propietario de la corporación Bogdan. En fin, como veis, ahí estaban todos metidos en el negocio habitual que se puede esperar de los oligarcas. Poroshenko fue otro de los que también jugó la baza del nacionalismo y que alimentó el mito de Stepan Bandera, sin ser ningunos, ni Yushchenko ni el propio Poroshenko, estrictamente unos fascistas o gente de extrema derecha, todo lo contrario. Sus programas políticos eran programas políticos liberales, aperturistas, vamos a decir, socialdemócratas de mercado, pero nada más. Y hasta aquí yo creo que el vídeo de hoy, que se nos ha salido un poco de tiempo, no quería yo que fuera tan largo, y que nos deja a las puertas de hablar del resto de los oligarcas que van a ser también protagonistas de esta historia. Pero de estas cuestiones ya hablaremos cuando hablemos del periodo de Volodymyr Zelensky, que obviamente es un periodo también muy interesante. Pero en cualquier caso, terminamos el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal, activad las notificaciones, dadle al botón de like y nos vemos muy pronto.